Hola a todos, mi nombre es Jaime Joan Rosas Guzmán, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Bueno, pertenezco al C Capitalito de la zona sur. En esta ocasión, pues estaré dando una breve explicación referente a la evolución que ha tenido las bases de datos desde los años aproximadamente 50 hasta el siglo XXI actualmente. Soy estudiante de quinto periodo académico y bueno, con todo el gusto, pues estaré dando esta explicación. Comenzamos como tal con la evolución de las bases de datos. El viaje de las bases de datos es la historia de cómo hemos organizado, accedido y utilizando la información para transformar la sociedad. Es decir, vamos a ver este gran recorrido que ha tenido como tal todo el avance de nuestra historia referente a las bases de datos, pues desde algo muy pequeño e insignificante a algo que en realidad nos ayuda en nuestro día a día. Bueno, comenzamos como tal los orígenes y primera generación. Pues en nuestra historia comienza mucho antes de las computadoras personales como tal, pues en los años 50 se usaban cintas magnéticas, unas cintas digamos no muy peculiares, pero el acceso era como tal lineal. Había que leer todo para encontrar un dato específico, o sea, era algo muy demorado y tedioso. Como tal, en los 60, con la llegada de los discos nacieron los primeros modelos, el modelo jerárquico. Organizaba la información como tal, un árbol genealógico, que como un modo, como algo estilo como un padre e hijos. Era sencillo, pero pues algo rígido. Para superar estas limitaciones, como tal, se creó como tal el modelo de red que permitiría que un nodo tuviera múltiples padres, lo que ofrecía más en la flexibilidad. Bueno, en estas tenemos un ejemplo, lo que fueron algunas tarjetas que tenían orificios. En esto eran las tarjetas perforadas, que era como el estilo de cartulinas que obtenían diferentes orificios en diferentes columnas. Y allí una máquina leía cada una de de esos orificios como un código binario. En sí, pues se transcribían a código binario y asimismo podían transmitir esa información a la información como tal de dato correspondiente. Era muy peculiar ya que se necesitaban un gran número de tarjetas pues para poder analizar y comprender como tal un dato. Esas tarjetas también funcionaban como un pendrive, como una memoria o un disco externo que actualmente con nosotros conocemos. Un dato muy particular es que a cada computadora, a cada máquina, se debían que hacer las tarjetas específicamente al modelo de cada máquina. No obstante, otro dato, pues cada tarjeta de estas podían leer de 200 a 300 caracteres por segundo. O sea, fue algo demorado. Como tal, pues hoy en día se maneja billones de datos como tal por minuto. Y bueno, en sí como tal, hace un gran avance. Eso pues iniciando. Tenemos como tal la segunda generación, pues en la verdadera revolución como tal, revolución industrial, llegó en los 60 el modelo relacional, con el, mo- con, perdón, con el modelo relacional, pues propuesto por este autor llamado Edgar Coate. Este modelo, pues que sigue siendo la base de muchas bases de datos de hoy en día, organiza la información en tablas. Las tablas están como tal interconectadas, como podemos ver en estas imágenes, donde pues a través como de llaves primarias y foraneras, pues como tal, como explico, lo que permite es de una forma simple y lógica de relacionar la información sin importar su ubicación física. Un concepto clave de esto es como tal el modelo relacional, que son las tablas interconectadas con llaves primarias y foraneras, que tal se convirtió en el estándar y dio paso pues a los SGBDR. Como tal, bueno, esto fue un gran avance, pues podríamos tener algo más organizado a los que teníamos al principio. La tercera generación, bueno, para interactuar con estas bases de datos, se necesitaba un lenguaje estándar. Así nació el SQL. Ya la mayoría conocemos básicamente este lenguaje que se formó en los 80, en los años de los 80, un lenguaje que se convirtió en una forma universal de consultar, insertar, actualizar y eliminar pues datos como tal a nuestros gustos,
que mientras tanto, en los años 90, una pequeña diferencia, surgió el concepto de unas bases de datos orientadas a objetos. Un intento de gestionar datos más complejos, pero como imágenes o videos, o usando la misma lógica de la programación, como tal, orientada a objetos. Pues en sí, eh, básicamente en pocos años, como tal, se refleja una gran evolución. Pues pasar desde las tarjetas que tenían orificios a ya pasar consolidado a un, como tal, un lenguaje más desarrollado, más concreto, sólido, se podría decir. Tenemos algunos conceptos claves y fundamentales, pero ahora pronto, pero ahora como tal, pues tenemos esta definición de estas bases de datos, ¿sí? Entonces, pues básicamente un contenedor, ¿sí? De lo que hemos estado hablando, las bases de datos son un contenedor estructurado pues que permite un acceso rápido, ¿sí? Os da como un atajo. Esto es lo que permite que una aplicación pues encuentre la información de un cliente en segundos, que un ejemplo, el segundo como tal en un concepto en el Big Data, pues se refiere a los volúmenes masivos de los datos que se genera hoy en día. Las bases de datos como tal tradicionales luchan por procesar esta cantidad, lo que nos lleva a nuestro tercer concepto, lo que es las bases de datos NoSQL, que son bases de datos no relacionadas, flexibles y escalables, y optimizadas para grandes volúmenes de datos en aplicaciones modernas. Estas bases de datos que no siguen el modelo relacional son flexibles y escalables, perfectas para manejar Big Data y los tipos de datos no estructurados. Bueno, tenemos ahora pues mirando ya un poco hacia el futuro, o sea, la parte moderna, tenemos la tendencia principal que es el Machine Learning. Sí, Machine Learning, no sé si estoy pronunciando bien, que esto va como tal, que esto significa que los modelos de inteligencia artificial no solo analizan datos, sino que se integran directamente en la base de datos para tomar decisiones en tiempo real. Eso se apoya en el uso de bases de datos en la nube. Ya la mayoría conocemos como tal ese tipo de datos, lo que es el OneDrive o servicios de espacio en la nube como Google que ofrecen. Estas como tal, pues ofrece una escala, no, como algo directo, podríamos decir, que gestiona las diferentes bases. Estas bases de datos orientan, son perfectas para orientar, mapear relaciones complejas como lo que encontramos en las redes sociales. Como tal, las redes sociales también manejan sus bases de datos, eh, ya que, ejemplo, al momento de enviar o recibir algún mensaje, pues se maneja de todas maneras una base de datos en donde se puede como tal guardar y encriptar esa información. Tenemos esta base de datos que es MongoDB, que es orientada a documentos, popular por su flexibilidad y escalabilidad. Tenemos como tal el SQL, Postgre, perdón, SQL, sistema de gestión relacionado robusto, código abierto y altamente confiable, cumpliendo estricto de estándares de SQL. Tenemos como último Dynamo DB, que son las bases de datos de NoSQL en la nube, totalmente gestionado por AWS, escalabilidad automática ilimitada. Bueno, tenemos bases de datos en acción. Como tal, tenemos un ejemplo real que en este caso decidí tomar lo que es la plataforma de Netflix para ver cómo funciona todo esto, como tal una práctica. Cuando abrimos en sí la aplicación de Netflix, si todos conocemos Netflix, yo creo que la mayoría hemos usado Netflix. Cuando abres esa aplicación, se almacenan y procesa como tal tu historial de visualización, lo que tú ves, todo eso se guarda en un historial. Pues se utiliza como tal esta información para alimentar un motor de recomendación. No han visto o no sé si les ha pasado que al ustedes mirar tanto películas así como de fantasía, Netflix les recomienda más películas que tengan que ver con ese tipo de película.
Pues esto es lo que pasa, Netflix recopila toda esa información pues para poder como tal darles una recomendación al usuario que está allí. Esto es un algoritmo como tal que analiza tus gustos y te sugiere más series y películas, como lo decía en el momento. Eso es un ejemplo perfecto como tal de las bases de datos, el Big Data y la IA que se unen para crear una experiencia de usuario personalizada. Entonces, vemos ya una gran diferencia desde las tarjetas perforadas a tener ya una base de datos más estructurada, más desarrollado, que nos facilita una manera muy increíble de poder acceder a nuestra información. Bueno, pues las bases de datos han evolucionado de simples archivos a complejos sistemas que impulsan la economía digital y facilitan nuestra vida diaria. Su futuro está en manejar datos masivos de manera inteligente, segura y eficiente. Esto fue todo lo de mi explicación. Espero le haya gustado. Y cualquier cosa, pues sabemos que tenemos ventajas hoy en día pues para usar grandes informaciones, ya sea en nuestro entorno o por fuera de nuestro entorno. Hasta luego.